Hola chicos, ¿qué tal? ¿Qué tal ese confinamiento? Espero que bien, que no muy agobiados porque esto va para largo, ¿vale? Quería avanzaros un poquito en la literatura que nos toca ahora, vamos, nos tocaba la literatura del modernismo y la generación del 98. Y como no hemos podido darla en clase, la avanzamos un poquito por el aula virtual, ¿vale? Antes de empezar con las explicaciones, tenéis que perdonarme porque a mí lo de ser youtuber no se me da muy bien, tengo que deciros que por favor no os desconectéis del aula virtual porque no estoy recibiendo los trabajos de todos, solo de unos pocos, ¿vale? Y en realidad esto nos ayudará a todos los profes para evaluar en la tercera evaluación. Siempre será en positivo, es decir, si no os llegáis al aprobado os puede ayudar a sacar más puntos para alcanzar esa nota y los que ya tengan aprobado pues para subirla, ¿vale? Entonces, por favor, enviadme las tareas. Bueno, pues antes de nada, antes de hablar de la literatura de la generación del 98 y del modernismo, que por cierto yo os he colgado un esquema, que yo creo que es suficiente para vuestro nivel, y un vídeo sobre ello, ¿no? Sobre el tema. También podéis consultarlo en vuestro libro de texto. Yo no lo tengo porque no me lo facilitaron en el centro cuando llegué, pero bueno, podéis consultarlo ahí también. Antes de hablar de esto, pues os encuadraré un poquito en el contexto histórico porque es importante saberlo. Digamos que la literatura cinesecular de final de siglo, del siglo XIX, está marcada por una serie de acontecimientos. Quizás el más importante sea la pérdida de las colonias de España. Es decir, España era un gran imperio y ya lo sabéis, tenía un montón de colonias en América y en otros muchos países y en 1898 perdió las últimas colonias que le quedaban, que eran Filipinas y Cuba, ¿vale? Esto hizo que hubiera un sentimiento de pesimismo y que una generación de escritores, que es la del 98, pues reaccionara con su literatura a este problema. Unido a esto, había muchos conflictos sociales, primero porque hubo una revolución industrial, se crearon sindicatos, el movimiento anarquista, el liberalismo y por otro lado había una crisis de la restauración, es decir, murió el rey y el regente era muy pequeño para reinar, entonces lo que hicieron los partidos políticos fue alternarse en el poder de manera así periódica, se alternaban liberales y conservadores, con lo cual lo único que se creó fue un sistema caciquil y oligárquico que, bueno, pues que no ayudaba para nada a la gente menos desfavorecida y a la gente del pueblo. Bueno, pues este contexto histórico hizo que salieran dos tipos de literatura, ¿no? En este contexto histórico nacieron dos tipos de literatura. El modernismo. El modernismo es una literatura que prefiere la lírica para la expresión, es decir, la poesía, y lo que busca es el arte por el arte, es decir, disfrutar con lo bello, no utilizar la literatura para defender causas sociales, políticas, como hacía la generación del 98, ¿vale? Lo que buscaban es el arte. ¿Y qué hacen para ello? Pues entretener al mundo a través de su poesía y que la gente pueda evadirse a través de su poesía. ¿Qué temas utilizan? Pues temas exóticos, de melancolía, de desidia, de todo un poco. Reforman mucho la métrica, es decir, hay una reforma métrica grande, utilizan otra vez el soneto, que se utilizaba en la lírica barroca, pero utilizan versos dodecasílabos, endecasílabos, alejandrinos, que son de 14 sílabas, quitan la cesura a los versos, a los que estaban divididos en dos hemistiquios. Bueno, experimentan mucho con la métrica. No solo experimentan con la métrica, también lo hacen con los temas, que utilizan temas melancólicos, utilizan el amor erótico, buscan el amor erótico, las formas más oscuras del amor también, la melancolía, paisajes fuera de España, pues como he dicho anteriormente, exóticos y raros. Y el objetivo fundamental es transmitir sensaciones al lector, no argumento, ni ninguna causa social, ¿vale? En el esquema que os he enviado tenéis así, porque no solo afectó a la literatura, al modernismo, también afectó a la arquitectura y otras muchas artes. Por ejemplo, la Casa Batlló de Barcelona, de Gaudí, es un símbolo modernista, lo mismo que otros pintores y demás, ¿vale? La generación del 98, en cambio, es todo lo contrario. Como he dicho anteriormente, les afectó mucho esta crisis que hubo política y territorial en España, ¿no? Entonces, ¿qué temas tienen recurrentes? Pues la decadencia de España, ¿no? Para ellos España está muy decadente, les interesa la vida cotidiana, los oficios tradicionales, intentan recuperar un poco lo que era tradición española a través de autores antiguos como el Quijote, como Cervantes o como la Celestina, como la Celestina o Lazarillo de Tormes. Prefieren la novela como medio de expresión y también prefieren el ensayo. No sé si habéis estudiado lo que es el ensayo,
Probablemente sí, en la Ilustración, sabéis que se utilizó mucho el ensayo, Feijóo fue un gran ensayista, pues el ensayo regeneracionista, que lo utilizaron mucho los autores del 98, intentaba crear una literatura didáctica, es decir, una literatura de enseñanza, como artículos de opinión, es decir, opinaban sobre cómo debería ser España, cómo debería liberalizarse, cómo debería extenderse la educación a nivel general, cómo no debería haber imperios ni colonias, ni el colonialismo, cómo deberíamos recuperar antiguas tradiciones, etc., ¿no? Ellos no buscan un lenguaje retórico como los modernistas. Los modernistas sí que buscan un lenguaje retórico, están buscando sensaciones, están buscando el arte por el arte, ¿no? Ellos no, ellos utilizan un lenguaje muy claro, muy sencillo para expresar sus argumentos, ¿vale? Claro y preciso, como si fueran periodistas, ¿vale? El objetivo, transmitir un mensaje conciso y claro, y que el lector medite sobre la realidad que nos rodea. Es decir, por esta crisis que nos está tocando vivir, la España atrasada en la que vivíamos en aquella época, se vivía una España atrasada, había muy poca alfabetización de la gente, y cómo deberíamos recuperar las antiguas tradiciones, ¿vale? El mayor, o el más importante autor del modernismo es Rubén Darío, seguro que lo conocéis. Fue el que todo el mundo que quiso adscribirse a este movimiento tuvo que seguir las técnicas de Rubén Darío, ¿vale? Rubén Darío era un poeta uruguayo, perdón, era nicaragüense, perdón, me he equivocado. Era un poeta nicaragüense que vivió tiempo en España. De hecho se casó con una mujer española, bueno, se casó, vivió con ella mucho tiempo y tuvo hijos. Estaba casado anteriormente con una nicaragüense. Y él renovó un poco la métrica en ese sentido y creó el modernismo. ¿Cómo? Pues bueno, para él se unieron dos corrientes para crear este modernismo. El parnasianismo, estas corrientes vinieron de Europa, sobre todo de Francia, que buscaba el arte por el arte, y el simbolismo, que buscaba que nosotros, para explicarlo así de una manera coloquial, entendiéramos la poesía a través de símbolos, es decir, nos transmitían sus ideas a través de símbolos, como por ejemplo el reloj para el paso del tiempo, o el agua estancada para la melancolía. Bueno, hay un montón de símbolos dentro del modernismo que se utilizaba esta corriente, tanto el parnasianismo como el modernismo, ¿no? Renovaban la poesía, como os he dicho anteriormente, utilizaron nuevos versos, utilizaban también un lenguaje culto, refinado y exótico y diferente, buscaban la diferencia, muy retórico, es decir, bastante enrevesado, no un lenguaje sencillo como la generación del 98. Y las obras más importantes de Rubén Darío fueron Azul, que es un poemario que combina prosa y verso, y Cantos de vida y esperanza, donde aparecen ya problemas que afectan un poco más al ser humano, aunque no son tanto la búsqueda del arte por el arte. Bueno, tenéis en el esquema todos los autores, tanto modernistas como de la generación del 98. Digamos que el más importante modernista es Rubén Darío, ¿vale? Le siguió Antonio Machado en el modernismo. Digamos que Antonio Machado tuvo una época modernista y luego pasó a ser un regeneracionista, es decir, de la generación del 98. En la época modernista se adscribe su poemario Soledades. Es un poemario que está lleno de símbolos, en el que expresa sentimientos y emociones, expresa el paso del tiempo, la nostalgia de tiempos pasados, utiliza muchos elementos simbólicos, como he dicho anteriormente, como es por el agua estancada para la melancolía, o para el reloj para el paso del tiempo. Hay un montón de símbolos, ¿vale? Y lo utiliza en su poemario Soledades, que es quizás uno de los más conocidos. Luego hay un cambio y la poesía de Machado evoluciona hacia la generación del 98, es decir, hacia una mayor sencillez, busca más la sencillez y transmitirnos algo. Ahí está Campos de Castilla, ¿no? Que hay una descripción del paisaje castellano, como he dicho anteriormente, buscan que se recuperen antiguas tradiciones y los valores españoles que había, una reflexión sobre la identidad española, que tiene que ver más con la generación del 98, y también hay una afición, en esta obra hay una aflicción por la pérdida de Leonor, que era su esposa, ¿vale? Que se murió de tuberculosis cuando él estaba en Francia. Bueno, pues digamos que Machado tiene estas dos vertientes, la primera que es más modernista y la segunda que es más regeneracionista y próxima a la generación del 98. En cuanto a autores de la generación del 98, tenemos, ya hemos dicho anteriormente, que estos buscan que España se alfabetice, la liberalización del país, que España se acerque a Europa, reniegan de las colonias, del colonialismo, defienden la tradición española, etcétera. Vamos, lo podéis leer luego tranquilamente en el esquema que os he enviado. Aquí está Miguel de Unamuno,
que es un ensayista, como he dicho anteriormente, se utiliza mucho el ensayo regeneracionista para expresar la opinión y para enseñar a los españoles, digamos, y a la gente que estaba en ese momento reinando el país o dirigiendo el país, qué deberíamos hacer para que España se situara al nivel de otros países europeos, ¿vale? Miguel de Unamuno también es muy famoso por sus obras, por sus novelas, como Niebla, seguro que lo conocéis, La tía Tula, y también cultivó un poquito la poesía, pero con mucho menos éxito, ¿vale? Pío Baroja es otro de los autores de la generación del 98, sigue más o menos, es vasco, es un novelista vasco, de Vitoria para ser exactos, es un narrador impresionista que conocemos por sus personajes, ¿vale? Y por su comportamiento, es decir, tiene una caracterización indirecta de los personajes. Una de sus obras conocidas, no sé si la habéis leído, yo tuve que leerla cuando tenía vuestra edad, es El árbol de la ciencia, en la que un doctor, en la que critica la situación de España y la analfabetización de los españoles a través de un doctor rural que recorre España, ¿vale? Y es una manera de denunciar la situación de España. Otro de los importantes dentro de la generación del 98 es Azorín, ¿vale? José Martínez Ruiz de Azorín. Tiene dos obsesiones, por el paso del tiempo y la evocación del pasado. Sus novelas destacan descripciones minuciosas, ¿vale? Es muy descripcionista, hace muchas descripciones en sus novelas. Y su trama argumental es pequeña, porque tratan sobre todo sus obras sobre la literatura clásica española. Y por último tenemos a Ramón de Valle Inclán, seguro que lo conocéis. Él también tuvo una vida muy extravagante, muy bohemia, que se sitúa un poco al modernismo, pero luego da un cambio radical y crea el Teatro del Esperpento en España. Bueno, pues digamos que en un principio Valle Inclán fue modernista y escribió sonatas de otoño, sonata de invierno y sonata de primavera. En esta describía un poco, pues, con una prosa muy subjetiva y muy adornada, pues nos describía la historia de un capitán carlista que era familiar suyo, ¿no? Pero luego dio un viraje, un viraje bastante de 180 grados, y creó el Teatro del Esperpento, que es todo lo contrario, se adscribe más a la generación del 98. ¿Por qué? Porque hay una profunda crítica a la sociedad. Una crítica que a veces hace que los personajes que aparecen en sus obras de teatro, como por ejemplo Luces de Bohemia, que seguro que conocéis, sean esperpentos, estén caricaturizados, es decir, estén demasiado de forma, de una manera grotesca a la realidad y a sus personajes, ¿vale? ¿De acuerdo? Su obra cumbre, como hemos dicho, es Luces de Bohemia, pero tiene muchísimas más obras, ¿vale? Bueno, yo creo que con este pequeño esquema, más o menos, podemos hacer un comentario de cada, uno del modernismo y uno de la generación del 98, ¿vale? Le hice el esquema, porque bueno, yo lo he dicho aquí un poquito resumido. Podéis también ver el otro vídeo y leerlo si lo tenéis en el libro de texto, ¿vale? ¿De acuerdo? Y os mandaré para esta semana un comentario probablemente de modernismo, de poesía modernista. Y la siguiente igual hacemos algo de la generación del 98, para que tengáis un poco de idea cómo era esta literatura, ¿vale? ¿De acuerdo? Bueno, pues nada, chicos, ánimo con el confinamiento y a ver si nos vemos pronto. Chao, chao.